Las sombras nocturnas se desplegaban sobre las tortuosas carreteras de Sinaloa cuando un grupo de vehículos oscuros comenzó a atravesar los caminos polvorientos. En su interior, hombres de semblante severo y miradas gélidas, equipados con uniformes tácticos y cargados de armamento, se alistaban para una confrontación que, según los rumores, estremecería las bases del cártel. Eran miembros de una facción rusa conocida por su brutalidad y lealtad implacable, que había penetrado en el corazón del territorio sinaloense con una misión clara y peligrosa: enfrentarse directamente a los chapitos, herederos de la dinastía Guzmán, en un conflicto que prometía ser sangriento y despiadado. Las imágenes del convoy, capturadas por testigos anónimos y rápidamente compartidas en redes sociales, mostraban una exhibición de vehículos blindados, muchos equipados con torretas y armamento de alta calibre, avanzando decididamente hacia el epicentro de la violencia. La tensión era palpable en cada momento de las grabaciones, donde los destellos de luz sobre el metal oscuro de los vehículos creaban un ambiente casi cinematográfico, pero con la aterradora certeza de que lo que se presenciaba era una realidad muy cruda. El convoy ruso no solo representaba una demostración de fuerza, sino también un desafío directo al dominio de los chapitos en su propio terreno. La decisión de ingresar a Sinaloa, bastión del cártel más poderoso de México, no fue tomada a la ligera. Las motivaciones detrás de esta acción eran complejas y letales, y solo el tiempo diría si este choque sería el inicio de un conflicto de grandes proporciones en los pueblos y rancherías cercanas al trayecto del convoy. La noticia de su llegada se propagó como un incendio, generando rumores sobre una batalla inminente que llevó a las familias a encerrarse en sus casas, apagar las luces y esperar con temor a que la tormenta pasara. Nadie quería encontrarse atrapado en medio de lo que estaba por suceder, y todos eran conscientes de que en una guerra entre cárteles, los daños colaterales son inevitables. Mientras los vehículos avanzaban, el murmullo de las armas cargándose y las órdenes susurradas entre los sicarios creaban una atmósfera de mortal anticipación. Los rusos comprendían que en el inminente enfrentamiento no habría lugar para la piedad. Sus rifles de asalto, muchos modificados para disparar con mayor rapidez y precisión, y sus lanzagranadas, listos para abrir paso ante cualquier obstáculo, eran una clara indicación de que estaban dispuestos a desatar una lluvia de destrucción con cada kilómetro que recorrían hacia el corazón del conflicto. La tensión en Sinaloa se volvía cada vez más densa, casi tangible, mientras el destino de los rusos y los chapitos se acercaba a un inevitable encuentro con la violencia. Con cada minuto que pasaba, Sinaloa se adentraba un paso más hacia un capítulo de su historia que sería recordado por su brutalidad y sus secuelas. La noche del 28 de agosto de 2024, un escenario inquietante se presentó cuando el convoy ruso ingresó a las rutas que llevan a Culiacán, la capital del narcotráfico. Estos hombres, provenientes del norte, llegaron listos para una confrontación que había sido anticipada durante meses. La decisión de entrar en territorio hostil no fue impulsiva, estaba meticulosamente planeada, con cada movimiento y cada tiro calculados para enviar un mensaje claro a los chapitos: el control absoluto sobre Sinaloa sería desafiado. El convoy se dirigió primero hacia pequeñas comunidades rurales cercanas a la sierra, como El Salado y Las Tapias, donde el dominio del cártel es más evidente y la presencia de figuras clave de los chapitos es habitual. La atmósfera en estos lugares, normalmente tranquila y silenciosa, se transformó en una mezcla de pánico y expectación al ver pasar los vehículos blindados pintados de negro mate, con hombres armados asomándose por las ventanas, alerta ante cualquier movimiento sospechoso. Los vehículos del convoy no eran simples camionetas. Muchos estaban modificados con blindaje adicional, incluyendo cristales a prueba de balas y refuerzos en los chasis, preparados para soportar disparos de alto calibre. En las torretas instaladas en los techos, algunos sicarios manejaban ametralladoras M60, conocidas por su capacidad de disparar hasta 600 balas por minuto, ideales para desatar el caos en una emboscada. Otros, equipados con fusiles de asalto AK-47 y AR-15, mantenían sus armas listas, acariciando los gatillos en espera de cualquier amenaza. El convoy no se detuvo hasta llegar a los alrededores de La Noria, un pequeño poblado reconocido por ser un cruce clave hacia las zonas de influencia de los chapitos. Allí, los rusos comenzaron a desplegarse, tomando posiciones estratégicas en las colinas que rodeaban el área. Era evidente que estaban preparando el terreno para un enfrentamiento directo, y sus movimientos calculados dejaban claro que no estaban allí solo para intimidar, estaban listos para combatir. La primera chispa de violencia no tardó en surgir cuando un grupo de exploradores de los chapitos, encargados de monitorear las rutas y reportar cualquier actividad sospechosa, se encontró con los recién llegados. Sin previo aviso, el estruendo de los primeros disparos rompió la tranquilidad de la noche. Los rifles rusos dispararon con una precisión letal,
obligando a los exploradores a retroceder mientras una ráfaga de balas impactaba contra la camioneta en la que viajaban, dejándola hecha trizas. La respuesta de los chapitos fue inmediata. Desde las posiciones más cercanas en Culiacán, comenzaron a movilizar sus propias tropas, enviando camionetas repletas de sicarios hacia el área donde se había reportado la presencia enemiga. Las armas que llevaban eran igualmente mortales: lanzacohetes RPG-7, que podían destruir vehículos blindados de un solo disparo, y fusiles de calibre 50, conocidos por su capacidad para perforar casi cualquier tipo de blindaje. La batalla estaba a punto de desatarse con toda su furia. El convoy ruso, atrincherado en la noria, no mostraba señales de retirada. Sabían que la victoria no sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar hasta el último hombre si era necesario. En este rincón de Sinaloa, la guerra cártel había alcanzado un nuevo nivel de violencia, donde cada disparo podría iniciar una cadena de represalias que amenazaba con desbordar la región. La tensión se mantuvo alta durante la noche y hasta el amanecer del 29 de agosto, cuando los primeros rayos de sol iluminaban un escenario que podría convertirse en un campo de batalla. Los habitantes de la noria y sus alrededores, que habían permanecido en sus casas, rezando por sus vidas, sabían que la paz que habían conocido estaba a punto de desvanecerse. En ese instante, solo había una certeza: la violencia en Sinaloa estaba lejos de haber concluido, y la llegada de los rusos marcaba el inicio de un conflicto cuyo desenlace era tan incierto como temido. Con el sol ya elevado sobre las colinas de Sinaloa, la noria se había transformado en un campo lleno de tensiones invisibles, con los vehículos del convoy ruso estacionados en puntos estratégicos, camuflados entre la vegetación y las sombras de los cerros, y sus hombres listos para la confrontación. Con la mirada fija en el horizonte, sabían que el enfrentamiento con los chapitos era inminente, y cada minuto que pasaba aumentaba la presión. Los sonidos de la naturaleza se entremezclaban con susurros de órdenes en clave y el clic metálico de armas que eran revisadas una vez más. A lo lejos, el rugido de motores empezaba a hacerse más audible. No era el típico zumbido de vehículos ordinarios, sino las inconfundibles vibraciones de camionetas de alto rendimiento, preparadas para la guerra, que se acercaban rápidamente. Los hombres del contingente ruso apretaron sus manos sobre las armas mientras los primeros destellos de luces aparecían en el camino. A través de las mirillas de sus rifles, podían distinguir los emblemas del cartel rival: calaveras, serpientes y los logotipos característicos que demostraban su lealtad a los chapitos. El primer contacto visual entre los dos grupos fue seguido por un breve instante de silencio absoluto, la calma que precede al caos. Entonces, estalló la confrontación. Las ametralladoras M60 montadas en las torretas de los vehículos rusos abrieron fuego, desatando una lluvia de balas sobre las camionetas que se aproximaban, perforando carrocerías y estrellando cristales en 1000 pedazos. Los sicarios de los chapitos respondieron con ferocidad, disparando sus fusiles de asalto y lanzando granadas hacia las posiciones fortificadas del enemigo. El suelo de la noria tembló con las explosiones, mientras fragmentos de metal y tierra volaban por los aires, y el eco de los disparos resonaba en las montañas cercanas. Los fusiles de calibre 50 de los chapitos disparaban desde las colinas, tratando de neutralizar las torretas de los vehículos blindados, mientras que los RPG-7 eran desplegados con precisión mortal para destruir las defensas más resistentes de los rusos. La batalla, en pleno apogeo, era un espectáculo aterrador de destrucción, con ambos bandos decididos a no ceder ni un milímetro de terreno. Dentro de los vehículos, los líderes rusos discutían con rapidez los siguientes movimientos. Sabían que si la situación se alargaba, podrían quedar atrapados por refuerzos adicionales de los chapitos. Sin embargo, retirarse no era una opción. Estaban allí para hacer una declaración y retroceder significaría una humillante derrota. Los sicarios, entrenados para este tipo de enfrentamientos, mantenían sus posiciones bajo un fuego constante, devolviendo cada ataque con una precisión fría y calculada. En uno de los momentos más tensos del enfrentamiento, una explosión masiva sacudió el terreno al impactar un RPG en uno de los vehículos rusos. El estallido fue seguido por un grito de victoria de los chapitos, quienes, animados por el éxito, comenzaron a avanzar con mayor agresividad, intentando rodear a sus adversarios. Sin embargo, los rusos contraatacaron con una ráfaga de granadas, deteniendo el avance y obligando a sus rivales a buscar refugio. El aire se llenó de polvo, humo y el penetrante olor a pólvora, mientras ambos bandos intercambiaban golpes en una danza mortal. La adrenalina circulaba por las venas de los combatientes, cada uno consciente de que en esta batalla no había margen para el error. Cualquier desliz podría significar la muerte.
Ambos grupos luchaban con la intensidad de quienes saben que perder tiene un precio muy alto. A medida que el día avanzaba y el calor comenzaba a intensificarse, las balas seguían surcando el aire, atravesando todo lo que encontraban a su paso. Los gritos de órdenes se mezclaban con los lamentos de los heridos, creando una cacofonía que hacía casi imposible discernir el final de la batalla. Los habitantes de la Noria, escondidos en sus casas, rezaban porque el horror terminara pronto, aunque sabían que el desenlace aún estaba lejos de ser decidido. La guerra en Sinaloa había tomado un rumbo nuevo y peligroso, y tanto los rusos como los chapitos estaban decididos a luchar hasta el final. Mientras la batalla continuaba, quedó claro que este conflicto no se trataba solo de poder o territorio, sino de un desafío directo a la supremacía del cártel. Ninguno de los bandos estaba dispuesto a ceder. En este rincón del mundo, la violencia había alcanzado un nuevo clímax, y Sinaloa se preparaba para ser el escenario de una de las batallas más feroces en la historia del narcotráfico mexicano. La lucha en la Noria se prolongó durante horas, el sonido de balas y explosiones llenando el aire mientras el sol seguía ascendiendo. A medida que el combate se intensificaba, las líneas entre los bandos se difuminaban y reinaba el caos en el campo. Los sicarios de los rusos y los chapitos se movían con rapidez y letalidad, aprovechando cada centímetro del terreno a su favor, cubriéndose tras rocas, árboles y vehículos destruidos. La vegetación circundante, que al inicio del día era verde y frondosa, ahora estaba chamuscada y desgastada, marcada por la violencia del enfrentamiento. En un momento crítico, uno de los líderes rusos, apodado el Siberiano, ordenó un movimiento estratégico para romper el estancamiento. Bajo una intensa cortina de fuego de cobertura, un grupo de sicarios avanzó rápidamente hacia una posición elevada que dominaba el campo de batalla. Armados con lanzagranadas M203 acoplados a sus fusiles M16, comenzaron a disparar proyectiles explosivos contra las filas de los chapitos, provocando una devastación en sus filas. Las explosiones resonaron como truenos, destruyendo vehículos y obligando a los enemigos a retroceder. No obstante, los chapitos no eran fáciles de intimidar. Se reagruparon rápidamente y lanzaron un feroz contraataque, utilizando sus propios lanzacohetes y ametralladoras pesadas para devolver el golpe. El terreno comenzó a cambiar de manos repetidamente, con ambos bandos ganando y perdiendo posiciones en cuestión de minutos. Las fuerzas rusas, aunque bien entrenadas y equipadas, las fuerzas rusas comenzaban a sentir la presión del enfrentamiento prolongado. La fatiga y las bajas empezaban a hacer mella en su capacidad para mantener la ofensiva. Por otro lado, los chapitos, defendiendo su territorio con una ferocidad nacida del orgullo y la necesidad de mantener su dominio, se negaban a ceder. El apoyo de refuerzos adicionales que llegaron desde otras partes de Sinaloa les brindó un nuevo impulso, permitiéndoles lanzar oleadas de ataques coordinados que comenzaron a forzar a los rusos a retroceder lentamente hacia sus posiciones iniciales. La intensidad del combate no disminuía y las bajas en ambos bandos seguían aumentando. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender, la batalla alcanzó un punto de inflexión. Los líderes rusos, conscientes de que el tiempo jugaba en su contra y que la llegada de más refuerzos de los chapitos podría sellar su destino, tomaron la difícil decisión de comenzar una retirada táctica. Cubiertos por el fuego de sus compañeros, los vehículos del convoy comenzaron a replegarse lentamente, con los sicarios moviéndose de manera ordenada y asegurándose de que cada centímetro ganado por el enemigo fuera pagado con sangre. Los enfrentamientos continuaron hasta bien entrada la noche, con los disparos y explosiones iluminando el cielo oscuro sobre la Noria. Finalmente, tras horas de combate implacable, los rusos lograron retirarse del área, dejando tras de sí un campo de batalla marcado por la destrucción y la muerte. Aunque la retirada evitó una derrota total, el precio que pagaron fue alto. Varios de sus vehículos quedaron atrás, destruidos o inservibles, y las bajas sufridas fueron significativas. Por su parte, los chapitos celebraron la victoria, aunque no sin reconocer el costo. La batalla en la Noria no solo había demostrado la capacidad de los rusos para desafiar su autoridad, sino que también subrayó la fragilidad del control territorial en una región donde la violencia es la única constante. Los habitantes de la Noria, que habían soportado el horror de la guerra en sus puertas, sabían que esta victoria no traería paz, sino que probablemente sería el preludio de nuevos y más sangrientos enfrentamientos. Con la retirada de los rusos, la tranquilidad comenzó a regresar lentamente a la región, pero el eco de la batalla seguiría resonando en la memoria de quienes la vivieron. Mientras tanto, en las sombras, las facciones del narcotráfico en Sinaloa continuaban planeando su próximo movimiento, preparándose para el inevitable conflicto que volvería a bañar de sangre estas tierras. La guerra en Sinaloa estaba lejos de haber terminado,
Y el enfrentamiento en la Noria solo fue un capítulo más en una historia que promete ser larga y devastadora. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones dándole clic 2 veces y dejar un comentario. ¡Nos vemos pronto!